Bueno, hola a todos, este es el episodio número 4 de Pato Shakespeare y bueno, hoy más que nunca nos hubiese gustado que fuese el Pato y no quien les habla, quien conduje el programa, porque vamos a trasladarnos al mar, pero bueno, nuestro Pato es muy tímido y se negó rotundamente, así que van a tener que aguantarme otra vez a mí. Y bueno, de todas maneras no sé exactamente si hay patos en el mar, pero bueno, es agua al fin. Como les decía, vamos a tener y vamos a hablar hoy de dos géneros que tienen al mar como un motor narrativo, ¿sí? Aunque en realidad a los héroes de nuestras historias de hoy, el mar les va a ser un lugar de más desventuras que de aventuras, pero de alguna manera después va a ser la providencia la que se encargue de salvarlos, así que bueno, vamos a hablar del mar, en fin. El primero de esos géneros es un género que recibe su nombre gracias al libro que le da origen, en realidad, que es este libro que les estoy mostrando acá, es Utopía, ¿sí? Utopía es un libro que escribe Sir Thomas More, o Tomás Moro en castellano, en el año 1516, y Tomás Moro fue otro de los principales representantes del periodo isabelino, ¿sí? Del Renacimiento inglés. Este libro lo escribe en 1516, es anterior incluso a Shakespeare. Y Sir Thomas More fue un teólogo, fue un filósofo, fue un humanista, de hecho fue amigo de Erasmo de Rotterdam, que se alojó en su casa incluso cuando estuvo en Inglaterra. Y Erasmo no era el único de los amigos célebres que tuvo Tomás Moro, porque Tomás Moro tuvo otros compañeros bastante famosos, bastante feroces, y cuando hablamos de era isabelina y de personas feroces, nos referimos por supuesto al rey Enrique VIII. Tomás Moro fue su consejero y funcionario durante muchos años, hasta que, ¿qué pasó? Al rey Enrique VIII se le ocurrió que quería casarse con Ana Bolena, y bueno, entonces mandó a pedir esta especie de petición al Papa para que le consiguiera su divorcio, y Tomás Moro, que acuérdense que había sido un religioso, se negó a firmarlo, y no conforme con eso, después siguió oponiéndose a la reforma. Y claro que a nuestro buen amigo del rey Enrique VIII entonces no le quedó otra que apresarlo en la Torre de Londres para después terminar cortándole la cabeza. De ellos iban a Inglaterra, pueden ver la celda o galpón en realidad en donde estaba hospedado Tomás Moro. Pero bueno, ya mucho antes de que le cortaran la cabeza, Tomás Moro pensaba que tal vez Inglaterra no era el mejor de los mundos posibles para vivir, y de ahí es que nace Utopía, ¿sí? Porque ¿de qué se trata Utopía? La historia de Utopía es la historia de un navegante con un nombre bastante extravagante, Giglodeo, que cuenta sus aventuras sobre el mar y sobre todo las aventuras que atraviesa cuando, después de naufragar, arriba a una isla que no estaba marcada en su mapa. Esta isla se llama Utopía, y esta isla le sirve de pretexto a Tomás Moro para imaginar un poco cómo sería su sociedad ideal, ¿sí? En Utopía ya desaparecen las clases sociales, ¿sí? Es una especie de principado parlamentario, ¿sí? El príncipe está muy controlado y no puede ser un déspota como su querido amigo el rey Enrique VIII, ¿sí? Porque está muy controlado por un senado. Pero además en Utopía se logró erradicar el delito, se elimina la persecución religiosa porque hay una absoluta tolerancia a todos los cultos, ¿sí? Entonces, Utopía funciona de alguna manera como un espejo deformante, ¿sí? En realidad lo que hay detrás de este reino en el que todo funciona perfectamente es una crítica por contraste, ¿sí? A la isla real de la que Moro quería hablar, que era la isla de Inglaterra, ¿sí? Entonces, como lo que funciona es como la contracara, ¿sí? Del reino en el que vivía Tomás Moro. De esta manera lo que vemos es que la utopía es distinta a cómo funcionaban, por ejemplo, otros modelos de sociedades ideales y de islas ideales que ya se habían imaginado en el pasado. Por ejemplo, las islas arcádicas, ¿sí? En las islas arcádicas eran esas que funcionaban como una especie de nuevo jardín del Edén, en el cual lo que pasaba era que el hombre podía vivir tranquilamente panza arriba sin trabajar, porque esta isla le regalaba todo lo que ella contenía, ¿sí? Entonces, las frutas eran enormes y tenían sabor a miel, incluso crecía pan de los árboles. ¿Sí? Esto no es lo que pasa en Utopía. Utopía es una sociedad en la que no solamente hay que trabajar, sino que además la perfección social se logra sobre todo a base del orden, ¿sí? Porque lo que trata Moro es de sugerir cómo lograría corregir todos los desbarajustes, ¿sí? Que él veía en su realidad. Entonces, por ejemplo, lo que aparece es esta idea que Moro, que incluso ya en la primera parte o el primer libro que él incluye dentro de Utopía, que de todas maneras es un libro bastante corto, como pueden ver, él hace un diagnóstico de todos los males de la sociedad inglesa. Y en esos males él que encuentra cuál es
peor de los males aquel que trae la decadencia y la corrupción. Por supuesto que es la existencia de la propiedad privada, por eso es que muchos incluso dicen que Moro anticipa o un poco inspira los primeros socialismos, que de hecho muchos de ellos se hicieron llamar socialismos utópicos, ¿sí? Sobre todo de principios del siglo XIX anteriores a Marx. Pero volviendo a lo que decíamos, entonces lo que pasa con esta isla es que es un orden sumamente racional y ordenado. Y en ese sentido vamos a ver que, por ejemplo, como solamente se piensa en fines pragmáticos, los habitantes de la isla todos se visten iguales, todos tienen las mismas casas, y el riesgo que se corre entonces es el riesgo de la homogeneización o el riesgo de que todo se vuelva mecánico e incluso inhumano. En ese sentido muchos dicen que la utopía está a un paso de la distopía, que es ese género que aparece sobre todo en la ciencia ficción del siglo XX, en el cual lo que pasa es que hay una sociedad al revés, ¿sí? Completamente imperfecta, pero la diferencia es mínima. Por ejemplo, podríamos mencionar 1984 de George Orwell, que también muestra una sociedad perfectamente ordenada. Pero ese control social que en Utopía se mostraba como el mecanismo para lograr la perfección, se transforma en una pesadilla. También tenemos el caso de la novela de Aldous Huxley, ¿sí? Un mundo feliz, en el cual se toma el concepto de utopía y distopía de un modo un poco irónico, porque lo que muestra Aldous Huxley es una sociedad en la cual se hace lo contrario, ¿sí? En lugar de sacrificar lo individual en pos de lo comunitario, lo que se hace es entregarle al individuo todos sus propios deseos y atiborrarlo de aquello que podría desear. Y lo que termina pasando es que eso se convierte en un modo también de control social, ¿sí? Sobre todo a través de la idiotización que se logra del individuo que está ocupado en tener sexo, drogas o cualquier otra cosa más que en pensar. Así que es un poco una crítica, una sátira de la sociedad de consumo lo que hace Huxley. Pero bueno, estamos todavía muy lejos del siglo XX. Y yo antes de hablar de la ciencia ficción, que parece nos falta un buen rato, quería comentar otro género y que nos lleva a trasladarnos al siglo XVIII, ¿sí? El siglo XVIII que va a ser el siglo sobre todo de la burguesía. Piensen ustedes que en Inglaterra el absolutismo se termina con los Tudors, ¿sí? Y sobre todo con el crecimiento del imperialismo y del comercio internacional, la burguesía es la clase que va ocupando cada vez más posiciones de poder. Y esto va a tener muchas repercusiones también en el ámbito literario. La más concreta de ellas es que la lectura se extiende, ¿sí? A todas las capas de la sociedad. Y entonces ya no se van a usar tanto estos géneros que estaban pensados para ser recitados o representados como veníamos hablando antes, sino más bien un género que se podía leer en la comodidad de la casa, como es la novela, que además le contaba a los burgueses historias de otros burgueses como ellos que se habían hecho a sí mismos, ¿sí? Pensemos que ya a partir del siglo XVIII se va a caer un poco este ideal del sujeto que lo que tiene es un abuelo prestigioso, ¿sí? Ya el respeto social no se conseguía por poder dilapidarse la fortuna del abuelo, ¿sí? O por tener un fantasma en la casa. Más bien el respeto se conseguía a través del hombre que se lograba hacer a sí mismo, ¿sí? Aparece esta idea middle class del self-made man. Y entonces va a surgir un héroe que es el prototipo de este self-made man, que es Robinson Crusoe, ¿sí? Robinson Crusoe es una novela que Defoe, un escritor que también él fue burgués, publica en 1719 y es un poco la épica del imperialismo inglés, ¿sí? La historia de Robinson todos la conocen, ¿sí? Es un joven, ¿sí? Que no se quiere conformar con tener un pequeño lugar en el comercio de su papá, ni con ser de la feliz clase media, como el papá le dice, y entonces parte hacia la aventura sin tener demasiado, y claro, la providencia lo castiga por desobedecer al padre, pero este castigo es un castigo parcial, porque Robinson va a arribar a una isla desierta, ¿sí? La isla de la desesperación, la va a llamar él, y poco a poco va a construir su propio espacio ahí, ¿sí? Porque piensen que Robinson en esta isla logra primero construir un refugio, trazar mapas, ordenar la agricultura, ordenar la ganadería, ¿sí? Y va a lograr amasar su propia fortuna ahí en esa misma isla. Por supuesto que si ustedes esperan encontrar un lenguaje poético, tal vez Robinson no sea su libro, porque piensen que Robinson es un héroe que justamente se jacta de su racionalismo. Muchas veces su lenguaje es un lenguaje incluso como el lenguaje de una hoja de cálculo, ¿sí? Y con esto no exagero, Robinson escribe su propio diario y en ese diario él no se va a explayar alrededor de sus sentimientos y todas las penas que implica estar ahí en esa isla como podría haber hecho un héroe byroniano, ¿sí? Lo que va a hacer es, al contrario, organiza una especie de tabla como un debe y haber de un contador, ¿sí? Y ahí va escribiendo las ventajas y las desventajas de vivir en esa isla, lo cual no es muy poético, perdón si hay algún contador por ahí dando vueltas.
Pero bueno, tampoco hay mucho lugar para los sentimientos en Robinson. Es gracioso, pero prácticamente no hay ninguna referencia a las mujeres. Y Robinson extraña en la isla tener una compañía, pero eso no significa compañía femenina, ni tampoco compañía amorosa de ningún otro tipo. ¿Sí? Lo que él hace ahí es simplemente organizar su actividad. Y de hecho, cuando vuelve de la isla, él se va a casar y va a contar en 2 renglones que se casó, que tuvo 2 hijos, que enviudó y que volvió a partir a la isla. Mucho menos de las páginas y páginas que le dedica a pensar cómo repartió su fortuna. Entonces podemos preguntar cuál es el interés que podría tener un libro así. Y bueno, yo creo que un poco expresa la ideología de su tiempo Robinson, porque Robinson es un sujeto que llega a esta isla y sin preocuparse si tenía algún dueño, lo que él hace es convertirse en el amo y señor y en el gobernador de la isla. Es más, 20 años después de haber estado ahí, él se va a encontrar con pobladores originales que, o casualidad, son caníbales, y va a rescatar a uno de esos caníbales que estaba a punto de ser comido por sus compañeros. ¿Pero qué creen? ¿Que lo hace por ser un buen samaritano? Error. Lo hace para tener un esclavo, ¿sí? De hecho, a este hombre que se encuentra, él lo llama Viernes sin preguntarle si tenía algún nombre o algún tipo de seña primitiva, podría pensar Robinson, por la cual lo llamaban, sino que, claro, si lo encontraron él un viernes, su identidad nace el día que se encuentra con su amo. Y de hecho, el acercamiento entre Robinson y Viernes nos da una muestra gratis de cómo era pensado el imperialismo, ¿sí? Porque lo que Robinson hace es enseñarle a hablar inglés a Viernes, pero, claro, ¿cuál es la primera palabra que le enseña? ¿Adivinaron? Amo, ¿sí? Y cuando digo amo no me refiero a amor, no sean ingenuos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante también este Robinson? Que a nosotros nos parece un antihéroe para sus contemporáneos. Y si prestaron atención a la primera parte del capítulo, podríamos pensar que Robinson cumplía el sueño de un sujeto 18esco. Porque claro, él sale sin nada en los bolsillos y de repente se convierte en el gobernador de su isla. Amasa una fortuna él solito y vuelve a Europa, siendo un gobernador, teniendo a sus esclavos y con la conciencia tranquila de que además los había civilizado. Entonces, tanto fue, piensa, en el éxito de Robinson, que después de él surge todo un género, y ese género se llaman las Robinsonadas, ¿sí? En el cual algunos autores iban a continuar gracias al éxito comercial. Defoe se hizo rico y pudo vivir de la escritura gracias a Robinson. Entonces algunos van a continuar con nuevas aventuras del propio Robinson Crusoe y otros van a inventar otros Robinsones. Hay Robinsones franceses, hay Robinsones alemanes, hay Robinsones canadienses, de todo el mundo. Hay Robinsones mujeres, hay historias que cuentan la aventura de una familia completa que naufragó, como es el caso de Robinson Suizo. Hay historias que cuentan la aventura de chicos que caen solos en una isla, como es la Isla de Coral, una novela del siglo XIX, o la más actual, El Señor de las Moscas, ¿sí? Y además podríamos contar que hay una historia interesante que es la historia de las lecturas célebres que tuvo el Robinson Crusoe, porque no todos los lectores de Robinson estaban simplemente buscando la parte más jugosa de las aventuras, ¿sí? También, por ejemplo, un fan de Robinson fue Rousseau, sí, que en el Emilio, que es el tratado que él escribe sobre educación, dice que el único libro que un adolescente debía leer y que un niño debía leer era justamente Robinson Crusoe, porque Robinson un poco es el modelo del buen salvaje de Rousseau, que vive aislado y está a salvo de la contaminación de la cultura europea. Y otro de los lectores famosos, digamos, de Robinson fue Marx, ¿sí? Marx vio en Robinson la última esperanza de la posibilidad de un trabajo no alienado, porque piensen que Robinson podía producir sus propias cosas, ¿sí? Sin que nadie le impusiera qué hacer y sin tener que pensar en que eso tenía que ser de utilidad para otro y sin tal vez entender qué utilidad tenía para él. Y a mí me parece que, bueno, era un libro que nos interpela un poco a todos nosotros hoy, que estamos de alguna manera convertidos todos en nuestros Robinsons, en Robinsones, digo, tratando de sobrevivir en nuestras citas desiertas en un mundo demasiado loco. Y quién sabe, alguno de nosotros logre crear su propia civilización en un lugar con esto. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima, si es que todavía no nos grabamos. Chau, chau.